estaba elevando una oración de adoración al Padre. Y la adoración es el reconocimiento de quién es Él. Por eso decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, aquí en la tierra. ¿Me va siguiendo? Lo que Jesús estaba haciendo era enseñando a los discípulos primeramente a reconocer quién es Dios, reconocer quién es Él. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué era tan importante esta expresión de Jesús hacia el Padre, decirle Padre nuestro? Entonces, lo que Jesús les estaba enseñando era una oración, pero era a elevar una adoración a Dios. ¿Cuántos están acá? Era levantar una adoración a Dios, una expresión de adoración, pero también una expresión de devoción a Dios. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra devoción? ¿Alguien alguna vez hemos escuchado esta expresión? Uy, tiene mucha devoción por su imagen, o tiene una devoción muy grande por esa persona o por ese ídolo. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Ok, ¿qué entendemos por la palabra devoción? Hoy es un día donde podemos platicar, donde podemos expresar. Yo quiero que usted me ayude a predicar en esta tarde. ¿Qué entendemos por esta frase devoción? Como adoración, dedicación. Como adoración, dedicación. ¿Alguien más? Más fuerte, por favor. Que es fiel a eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuánta devoción? Que es constante. Maestro Ignacio. Hoy vamos a participar un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es de que si le pregunto no me diga lo que dijo el otro. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Bueno, voy a darte un tiempo. Esa palabra devoción se traduce como una expresión de gozo, de emoción, una expresión sacrificial, una expresión de ponerlo en alta estima, una expresión de honra. Fíjese esto: la gente que dice, mira qué devoción le tienen al divino niño, por ejemplo, ¿verdad? La gente que se expresa así de alguien más es porque ve que si llegó el levantamiento o llegó el acostamiento, lo que sea, tiran la casa por la ventana por la devoción que le tienen. No sé si me doy a entender. Que va a haber tamales amarillos, rojos y hasta tacos y un atole a beneficio del niño, por decirlo así. Aventaron la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque le están dando una honra. ¿Por qué ilustro de esta manera? Porque es lo más común, es lo que más escuchamos. Ahora, lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos era el nivel de honra que Él tenía al Padre, pero también les estaba enseñando que su oración no era una oración como la que comúnmente nosotros hacemos. ¿Sabe cuál es la oración común que hacemos? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Cuál es la oración común? Bendíceme. Parecemos borreguitos, ¿verdad? Bendíceme, escúchame, ayúdame, fortaléceme. ¿Sí me va siguiendo? Cuando Jesús tiene una relación con el Padre tan estrecha, lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos era: ustedes necesitan mantener una devoción, una honra, una adoración por el Padre, y no va a haber necesidad de que estén porque todo es de ustedes. No sé si me va siguiendo. ¿Qué acaso no dice la Biblia que todo lo que le pertenece al Padre es del Hijo? Y nosotros como hijos somos herederos y coherederos. ¿Con quién? Cristo. ¿Con quién? Cristo. Usted se lo sabe. ¿Con quién? Cristo.
¿De qué somos herederos? ¿Cuál es mi herencia? Lo que Jesús les estaba diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuál era la posición de Dios para Cristo? Tú estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Venga tu gobierno, tu reino, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. No sé si me va siguiendo. Y a veces nosotros, lo he dicho en alguna ocasión, queremos que Dios haga nuestra voluntad. No sé si me va siguiendo. ¿Cómo, pastor? Sí, porque a veces, ¿lo digo o no lo digo? A veces Dios permite que pasemos por procesos a causa de ser tan cabezones. Y queremos que el Señor responda a mi oración de desobediencia. Ay Dios, diga conmigo, ay Padre. Ay, Padre. Si somos desobedientes vamos a tener una consecuencia, ¿cierto o no? Una disciplina de parte de Dios. Entonces, voy a poner el ejemplo y yo me voy a poner como ejemplo. Si yo no diezmo y no ofrendo, pastor, pero ¿por qué luego a la moneda? Porque es lo más común. Es un ejemplo básico. Si yo no ofrendo, si yo no diezmo, la ofrenda no trae una consecuencia como la falta del diezmo. Porque Dios dice en su palabra que Dios bendice al dador alegre. Amén. Pero el diezmo, dice la Biblia en Malaquías, que robaba a Dios ese pueblo por no honrar a Dios con su diezmo, ¿cierto o no? Amén. La Biblia lo dice. Entonces, cuando yo no honro a Dios, la Biblia específico está que si yo no diezmo a Dios, lo que es de Dios, voy a acarrear ¿qué? Maldición. Ok, todos lo sabemos. Entonces, si yo estoy siendo desobediente en esa área y viene una consecuencia a mi vida a causa de que llega el saltón y el revoltón y el montón, hacerme montón a causa de mi desobediencia, ¿cómo tengo la cara para orar a Dios y decirle, Señor, bendíceme? ¿Se oyó? Sí, amén. ¿Qué cree que dirá Dios? Iglesia, ayúdenme a predicar. ¿Qué cree que dirá Dios? Es como, por ejemplo, nuestros hijos. Todos tenemos hijos. Si nosotros les damos una indicación a nuestros hijos y nuestros hijos nos desobedecen y después vienen y nos dicen, papi, mami, cómprame unos patines, ¿qué le vamos a decir nosotros? Le doy los patines mejor. Te doy los patines mejor, dice mi esposa. ¿Ah? No, si hay una desobediencia de su parte, no vamos a ir corriendo a comprarle los patines, ¿verdad que no? No. Sino que le vamos a decir, primero pórtate bien y después vemos para comprarte los patines. Estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo es con Dios. A veces nosotros que queremos que Dios haga nuestra voluntad y somos bien bíblicos. Ahora está muy recio, por eso no vinieron, presintieron que iba a estar fuerte, ¿verdad? Pero esto es la verdad. ¿Cómo si yo no honro a Dios? ¿Cómo si no obedezco a Dios? ¿Cómo si no cuido mi corazón? Quiero que Dios me bendiga. ¿Qué debo hacer yo entonces? Practicar la palabra, y no necesitaría entonces orar, Señor, bendíceme, porque las bendiciones me alcanzarán cuando yo aprenda a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino es buscar los principios para tener una vida saludable en Cristo Jesús. Sí, amén. Sí, a su nombre. Gloria. Gloria. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la devoción? Bueno, ¿por qué? Porque lo que Jesús estaba enseñando era tener una expresión de adoración a Dios y de devoción. Cuando hay una devoción en ti por buscar el reino de Dios, aprendes a honrar a Dios,
aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos a aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para tener una vida bendecida. Ya vamos a acabar. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? No, diga. Eso es bíblico. Ay, Señor. Entonces, la oración en la intercesión es una expresión de adoración y devoción, pero también es una necesidad personal. ¿Qué? La intercesión. Jesús intercede, pero nosotros tenemos que aprender también a interceder. ¿Cuántos tenemos necesidad de interceder? Amén. Todo el tiempo necesitamos interceder. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Acompáñame ahí en tu Biblia. Hoy venimos poquitos y va a ser más fácil poder encontrar cada quien. Bueno, aunque fuéramos muchos, ¿verdad? Porque si traemos nuestra Biblia podemos encontrar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí, amén? Lo voy a leer en las Américas. Dice: por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Jesús es ¿Cómo? Dice: Jesús es anatema. Ahí me voy a detener. Miren esto. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. ¿Qué es esta palabra anatema? ¿Cómo? Maldición. Fuerte, Nachito. maldición. Maldición. Ahora, nadie que habla por el Espíritu Santo de Dios dice que Jesús es maldición. Así es. O sea, no maldice a Jesús. No dicen Jesús con la palabra de maldición. No sé si me estoy dando a entender. Tuvimos una experiencia, ¿sí o no, varón? Con Neftalí, donde un hombre habló muy feo de Jesús. Se expresó de una manera horrible. Pero nosotros pudimos entender que no era la persona como tal, sino el espíritu que opera en la persona. ¿Cierto o no, varón? Porque nadie que es guiado por el Espíritu Santo o que está hablando por el Espíritu Santo puede hablar de esta manera. Pero sigue diciendo: y nadie puede decir Jesús es el Señor. Mira esto. Ajá. ¿Cuántas veces hemos dicho Jesús es el Señor? Amén. ¿Cuántas veces hemos hablado Jesús es mi Señor? Sí, amén. Lo hemos expresado, pero ahora la pregunta es: ¿cuántos lo estamos viviendo como Señor? Amén. ¿Sí me va siguiendo? Sí, amén. Ay, pastor, hoy hay lluvia, un café mejor, Chocolate. un pan, una cama y Chocolate. listo. Escucha mucho silencio. Hoy ni los alacranes suenan, Ni los niños. ni los niños, santo Dios. Usted sabe que los niños son ruidosos. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ok, ¿a dónde vamos con esto? Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, necesita entender lo que es el concepto de la palabra Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de señorío. Sí. Cuando hablamos de señorío, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de un gobierno, de un dominio, de un poder. No sé si me va siguiendo. Y muchas veces nos hemos expresado por el Espíritu, tal vez, por la atmósfera, por el mover. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Pero ¿cuántos realmente vivimos el gobierno, el dominio, el señorío de Jesús en nuestra vida? Me incluyo también, porque ha habido ocasiones en las que yo expreso Jesús es el Señor. Sí, pero eso tenemos que vivirlo. Amén. ¿Cómo?
sometiéndonos a su voluntad, a su gobierno y a su autoridad. Sí, amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Muchas veces Jesús lo declaró: yo sirvo a mi Padre y hago lo que mi Padre me dice que haga. Sí, amén. Pero ¿cuántas veces Jesucristo exclamó: Dios es mi Señor? ¿Se ha puesto a analizar esto? ¿Me va siguiendo? Todo el tiempo de Jesús. ¿Cómo? Ayúdeme. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? ¿Sabes por qué? Porque él entendía que haciendo la voluntad del Padre eran uno. Amén. Y él se sometía al gobierno. Sí. Y dice la Biblia que el siervo le dice a su Señor: Señor, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pero el siervo no conoce los misterios del Padre. Así es. No sé si me van siguiendo. Amén. Amén. Pero aquel que se considera hijo conoce los secretos de su Padre. Amén. Jesús vino a servir, no a ser servido. Pero él entendía cuál era la posición, humanamente hablando, aquí en la tierra, pero en el ámbito espiritual también. Porque a causa de la obediencia, él tenía una posición más elevada. No sé si me va siguiendo. Amén. Por eso es que él dice la Biblia que fue obediente y ¿hasta qué? Hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de Cruz. cruz. Él fue obediente. Por eso se le marca en la historia como un hombre perfecto, Sí. un hombre íntegro, un hombre que obedeció al Padre por sobre todas las cosas y aún lo obedeció sobre su propia voluntad. Cuando nosotros aprendamos a obedecer al Padre de esta manera, por eso dice la Escritura, tenemos que buscar llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y cuando habla de la estatura del varón perfecto, se refiere a la obediencia a Dios. Así es. Amén. No puede, ¿cómo decir? Todos los que estamos aquí, en algún momento, nos damos cuenta de lo que el Señor nos pide para cambiar. Sí. Todos. No es de que no sabía que Dios no me quería que fuera chismoso. O Dios no quería que yo no dijera mentiras. Eso lo sabemos de más. Pero cuando nosotros aprendemos obediencia es, yo voy a aprender a quitar eso de mi vida, a desechar eso de mi vida, para poder caminar hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. ¿Me va siguiendo? Por eso es que es la intercesión. Porque la intercesión es una expresión de devoción, de adoración, guiada por el Espíritu Santo para poder honrar a Dios y decirle: tú eres mi Señor, porque hablamos a través del Espíritu Santo, le reconocemos como Señor, porque entendemos que en nuestra carne somos débiles, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer morir las obras de la carne. Amén. No sé si usted está acá. Ok. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Amor, ¿cuál fue la que me abriste? La primerita. Es que tengo dos acá. ¿Estamos ahí? Gálatas 4, 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mira eso. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones. A nuestros corazones. Clamando: Abba, Padre. ¿Cuántos entendemos que realmente esta expresión es a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Sí, amén. Que podemos clamar,
papi, papito precioso, papito lindo, Abba Padre. Porque la Biblia lo dice, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. No es lo mismo cuando el Espíritu Santo está sobre la persona que cuando el Espíritu Santo está dentro de la persona. Nosotros tenemos que aprender a que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros y que no solamente esté sobre nosotros. Amén. Porque cuando está sobre nosotros solamente es una visitación del Espíritu Santo. Pero cuando vive en nosotros es cuando nosotros permitimos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios y poder hacer una morada en nuestro corazón para que Él siempre habite ahí. Sí, amén. Amén. Entonces no es lo mismo decirle al Señor, Señor en mi carne, que clamar al Señor y declarar, tú eres el Señor a través del Espíritu Santo. Son cosas muy diferentes. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? Entonces, nadie puede llamar a Dios Padre a menos que sea a través de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ese Espíritu es el que clama Abba Padre. Ahora, es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, revelándonos a Jesús como Señor y a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de traer a nuestro entendimiento cuál es la posición de Jesús y cuál es la posición del Padre, espiritualmente hablando, para nuestra vida con un señorío. Por eso es que ustedes ven y se da dentro de la iglesia cristiana también. Mucha gente que viene y habla de Jesús y habla a Jesús y ora a Jesús, pero no hay un cambio, porque no hay un entendimiento. ¿Lo podemos hablar en nuestra carne el nombre de Jesús? Sí, podemos hablarlo. Podemos decir, Jesús es mi Señor, el Padre es mi Rey, es mi Dios. Sí, pero no es lo mismo hablarlo desde el concepto carnal que hablarlo en el concepto espiritual, entendiendo cuál es la posición del Padre y del Hijo en mi vida y cómo yo me he sometido a ellos para poder honrarlos. Amén. Sí. Sí, amén. ¿Estamos acá? Sí. Cuando Cristo se expresaba al Padre frente a los demás y Él decía, yo hago lo que mi Padre me dice que yo haga, Él entendía cuál era la posición de Él en Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sí, amén. Por eso es que Él cuidaba su corazón. Así es. Por eso es que Él cuidaba lo que hacía. Por eso es que Él se mantenía íntegro. Por eso es que Él se mantenía en comunión con el Padre. Porque sabía que podía pecar. Él vino en carne. Esto es verdad. Él sabía. Por eso se mantenía en búsqueda y en oración. ¿Qué hacemos nosotros? A veces nos confiamos. Somos tan confiados que somos bien confiados. ¿Cierto o no? A veces no oramos como deberíamos orar. A veces no buscamos la presencia de Dios como deberíamos buscar su presencia. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque nos ha faltado entender el concepto de quién es Dios. Realmente, ¿podemos vivir los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Sí. Yo he vivido milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y hay milagros que me han marcado tanto, que el Señor me los tiene, lamentablemente, digo así, lamentablemente Dios tiene que traerlos a memoria para yo volver en sí y decir, Santo Dios, me sacaste de ahí. Y qué triste es esto. ¿Por qué? Porque deberíamos de vivir en una devoción a Dios. Sí, amén. ¿Me va siguiendo? No necesitaríamos, cuando tenemos una devoción a Dios, no necesitaríamos que Dios nos esté recordando. No echando en cara, No. recordando de dónde nos ha sacado el Señor. Por eso dice la Escritura, nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Porque somos carne.
y a su nombre. Gloria. Ay, Dios, Padre. Entonces, el Espíritu que actúa en nosotros, actúa para revelarnos a Jesús como Señor y como Dios, y a Dios como Padre. Pablo instruye a los creyentes a orar en el Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 18, dice la Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira cómo dice esta versión, Efesios 6, 18. Dice: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué era lo que Pablo estaba enseñando? Orar, ¿dónde? En todo tiempo. ¿Con qué? En el Espíritu. Orar en todo tiempo, pero dice la Escritura, orar en el Espíritu. ¿Por qué Pablo estaba enseñando a orar en el Espíritu? ¿Que no era más fácil orar en el entendimiento? Hago esta pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Orar en el entendimiento o orar en el Espíritu? Cuando hablo de orar en el Espíritu, no estoy hablando de orar en lenguas, sino que nuestro espíritu realmente se conecte con Dios. Porque a veces tenemos el concepto de que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, claro, nos edificamos cuando hablamos en lenguas, pero orar en el Espíritu quiere decir que estamos orando conectados con Dios, sometidos a su voluntad, para que su reino se establezca en nuestra vida. No sé si usted está aquí o ya se fue. Pablo entonces enseña a orar en el Espíritu, pero también eso quiere decir andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu se refiere a vivir una vida en conformidad con la palabra de Dios. Diga conmigo: andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Nuevamente, andar en el Espíritu Andar en el Espíritu. es vivir en conformidad En conformidad. con la palabra de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Sí, amén. Amén. Explíqueme, ¿qué es? Vivir en conformidad. ¿Qué es vivir en conformidad con la palabra de Dios? ¿Por qué hago esto? Porque necesitamos entenderlo. Tal vez usted me dice a mí amén y se va y se quedó con la duda. ¿Y qué será vivir en conformidad? Obedeciendo. De acuerdo con la palabra. De acuerdo con la palabra. Perfecto. Ajá. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, cuando yo oro en el Espíritu, cuando Pablo les estaba enseñando a aprender a orar en el Espíritu, lo que Pablo les estaba diciendo, lo que el Padre quiere es que caminen, que vivan de acuerdo con la palabra de Dios y en cordura con lo que la Biblia dice y lo que tú estás viviendo. Así es. No puede ser que la Biblia diga obedece a Dios y mañana ya lo estás desobedeciendo. Eso no es caminar en el Espíritu. No puede ser que la Biblia diga sométanse a sus autoridades, no importando quién sea, cómo sea, lo que te digan, tú hazlo y se acabó, y estar refunfuñando porque no quieres hacer las cosas. Ahí sí no hay nada de... ¿Dónde está la congruencia entonces? Si la Biblia me dice una cosa y yo hago otra, ¿estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo en mi carnation? En la carne, porque hay desobediencia. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Por el Espíritu tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Amén. Todo aquel que hace una morada del Espíritu Santo en su corazón, dice la Escritura, el Espíritu Santo te redarguye, me redarguye para cambiar lo que tengo que cambiar. Sí, amén. Hay
Ay de ti y de mí si hacemos oídos sordos a lo que el Señor nos está pidiendo que cambiemos. Amén. Me incluyo, porque a mí también me pide cosas el Espíritu Santo. Claro. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero esta casa está llegando a un tiempo de transición. Está llegando un tiempo donde realmente se tiene que presentar la madurez del fruto. ¿De qué nos sirve 20 años en el Evangelio y no vivir nada? O vivirlo como yo quiero. ¿De qué me sirve a mí nacer en cuna cristiana si quiero hacer lo que se me da mi reverenda gana y no obedezco la voz de Dios? ¿De qué me sirve? Dígame usted de qué me sirve. De nada. Dígame de qué me sirve. De nada. De nada. Nada. De nada me sirve. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide. Los discípulos cuando enseñaban, los apóstoles cuando instruían, no era palabra fácil. Aun cuando Jesús enseñaba, dijeron muchos, Qué duro. dura Duro. cosa es esta palabra para cumplirla. Sí, así ¿Quién podrá cumplirla? es. Bien. ¿Quién podrá? Niños, no se oyen, ya los extraño. No sé si usted está acá. Amén. Amén. Mire, creo yo que a los maduros el Señor nos habla como maduros. Amén. Y a los niños, pues el Señor les tiene que hablar como niños. Sí. No todo el tiempo podemos quedarnos bebiendo lechita. ¿Sí me va siguiendo? Sí, amén. No. Tenemos que caminar, Caminar. tenemos que crecer, Sí, así es. tenemos que madurar. Sí, así es. Sí la emoción, Que es parte de sí la presencia, sí la unción, sí el poder, sí la manifestación, pero nuestra esencia debe de ser obedecer al Padre. Amén. ¿Por qué? Todo lo demás es un complemento del reino. Lo principal es aprender a obedecer a Dios, es vivir en el Espíritu. Y así dice, velar con toda, ¿qué? Perseverancia. Mira eso. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Ok. Primera instrucción. Ora todo el tiempo en súplica en el Espíritu. ¿Ok? Primera instrucción. Orar en el Espíritu suplicando al Señor que nos ayude. ¿Vamos ahí bien? Amén. ¿Sí, amén? Un versículo solamente. Orar. Y después, segunda instrucción. Velando. ¿Qué es velar? Estar despierto. Estar despierto. A nosotros nos mandaron a esta tierra a cumplir una misión. Así es. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Amén. No venimos nomás a disfrutar de la vida. Venimos con un propósito a esta tierra. Y para cumplir un propósito, si entendemos que el reino de Dios sufre violencia a causa de que el reino de las tinieblas está atacando, esto implica una guerra, ¿sí o no? Implica una lucha. Y lo hemos dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y lo hacemos cóctel. ¿Verdad que sí? Ay, se me antoja un cóctel, gloria a Dios. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Mira esto. Nosotros tenemos que entender que en esta tierra, en este plano terrenal, tenemos una misión que cumplir. Amén. Para cumplir esa misión, yo necesito velar, porque si me duermo, viene el enemigo, no supe por dónde entró y se metió a robar mi casa. Por eso es que hay casas que están en problemas. Por eso es que hay hogares disfuncionales. Por eso es que hay hogares en pleito. Por eso es que hay hogares en diferentes manifestaciones, porque no velamos. Sí. Así es. Me incluyo, iglesia. El Señor me habla primero a mí. Entonces yo necesitamos como iglesia aprender a velar.
La primera instrucción que Pablo está dando aquí en esta escritura es: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Pastor, pero yo estoy trabajando y no puedes orar ahí. No necesitas andar hablando en lenguas, simplemente mantente conectado. Pastor, pero es que hay un bullicio alrededor mío. Es que están unos con una música bien fea, que hablan muy feo. Están otros que hablan peor, ¿verdad? ¿Y eso qué? Que nada te robe tu paz, que nada te saque de la presencia de Dios. Si vienen a quererte turbar, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Me va siguiendo? Y cuando hay testimonios aquí, cuando realmente vivimos en el Espíritu, Dios aplaca a nuestros enemigos. Sí, amén, sí. Así. Sí. Y los enemigos, sean demonios, sea lo que sean, las mismas personas, aprenden a respetar a los hijos de Dios. Sí, Porque Dios honra a los que le honran. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, sí, vamos a escuchar las dificultades y todo, pero yo tengo que aprender algo, tengo que aprender a orar en todo tiempo, velando en el Espíritu, velando con toda perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? ¿Qué es perseverancia, Priscila? Pues estar constante. Constancia. No es de que orando bien cansadora, Señor, perdóname porque no tengo tantas ganas de orar. ahora no. Tenga o no tenga ganas. Tenga o no tenga ganas. Por ejemplo, Jesús fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y muerte de. Cruz. ¿Ustedes creen que Jesús tenía ganas de morir en la cruz? No. Porque No. lo dijo. Exactamente. Marta. Jesús no decía, ay, qué ganas tengo de ir a morir por toda la humanidad. Tengo tantas ganas, mi alma se goza por ir y a morir por toda la humanidad. Jesús no dice eso. Contrario. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, dijo: ay, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Dios dijo: vas a ir a la tierra a morir, y se hizo lo que el Padre dijo. ¿Me va siguiendo? No tenemos ganas de orar. Sí, somos almáticos. A veces decimos: no tengo ganas, pero hay una orden de parte de Dios: ora en todo tiempo, mantente velando, porque cuando nosotros escuchemos la indicación de parte de Dios para nuestra vida como un principio y aprendamos a honrar a aquel que es la palabra, que es Jesucristo, entonces su palabra yo la voy a tener en alta estima y no la voy a menospreciar diciendo: hoy no tengo ganas. Santo Dios. Imagínate que Dios dijera: ay, hoy no tengo ganas de darte la vida, Se acabó el hoy no tengo ganas de darte la bendición. Su palabra es que no se trata de ganas, se trata de lo que el Señor dice. Amén. Santo. Esto es duro, ¿cierto o no? Por eso decían: dura cosa, Ajá. ¿quién podrá cumplir estas palabras? Sí. Lo mismo digo, ¿podremos cumplir estas palabras? Por- ¿Quién dice amén? Yo digo amén. Amén. Yo creo que podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, iglesia. Amén. Por eso Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo al Consolador, a alguien que les va a ayudar, a alguien que les va a proveer de fuerza, Amén. a alguien que les va a ayudar el poder para vencer. Amén. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pastor, pero es que nos la pinta bien difícil. Pues es lo que la Biblia dice. Pero la diferencia es que si yo aprendo a tener una comunión con mi mejor amigo, que es el Espíritu Santo, que es quien me puede fortalecer, que es quien me anima, que me dice: vamos, Abraham, si puedes, aunque no tengas ganas, ve la segunda milla, porque Dios tiene algo preparado para ti mayor. Vamos, José Luis, vamos, Ignacio.
devoción en nosotros de buscarlo. hacia Él, hacia Él. Pero más el Espíritu Santo está. Sí se puede, sí se puede. Vamos, iglesia, sí pueden ustedes. Vamos, Priscila, sigue adelante. No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Santo. Entonces dice la Escritura, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente por nosotros. Hay que velar también por la iglesia. Amén. La iglesia necesita Sí, oración. amén. Necesitamos velar por esta casa. Sí. Sí, pastor. Velar. Pero para eso se necesita gente que comprometida. Sí. Gente con compromiso. Gente dispuesta. Perseverante. Amén. Que esté ahí. Constante. No fluctuante. Si anduviéramos de fiesta en fiesta, ahí sí estaríamos perseverantes. Va a haber pastel. ¿A cuánto les gusta el pastel? Aquí hay unos pastelotes, unos manjares, que nomás porque no los ves físicamente, pero tu espíritu debería estar expectante. Híjole, hoy voy a ir a comerme una comidota. Y a veces menospreciamos la mesa servida. Santo. Entonces, orar en el Espíritu es igual a andar en el Espíritu. Y esto es vivir en conformidad con la palabra de Dios. Orar en el Espíritu es vivir en conformidad a la voluntad y el propósito del Espíritu. ¿Me va siguiendo? ¿Dónde se revela la voluntad del Espíritu? ¿Alguien sabe? Se revela más. ¿Dónde se revela la voluntad del Espíritu Santo para nuestras vidas? En su palabra. Diga conmigo, en la palabra de Dios. Ahí se revela. A veces somos tan complicados que decimos, Santo Dios, ¿dónde se revelará? En la palabra, en la Biblia. ¿Cuántos ya leímos 7 capítulos hoy? Levante su mano. ¿Cuántos? No se crea. ¿Cuántos leímos 5 capítulos? ¿Cuántos leímos 3 capítulos? Yo leí poco. ¿Cuántos leímos 2 capítulos? No estamos haciendo competencia, a ver quién leyó más. ¿Cuántos leímos un versículo? Amén. Vale. Gloria a Dios. Eso es aprender a vivir la voz de Dios. Ahora, lo leímos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto lo estamos viviendo? Santo Cristo. Porque no es lo mismo leer que aplicar. Yo prefiero que usted lea un versículo y lo viva, que venga y me diga, pastor, leí 2 libros en una semana, pero y dime qué estás viviendo de él. Así es. Con un versículo de harina, pero vivámoslo, me incluyo, vivámoslo, amén. Eso es compromiso, ¿ok? Santo. Entonces, la revelación de la voluntad del Espíritu está en la palabra de Dios. Orar en el Espíritu es comprometerse a aferrarse a las promesas de Dios hasta que surja un efecto. Vuelvo a repetir. Orar en el Espíritu es comprometerse, fíjate bien, comprometerse a aferrarse. Comprometerse a aferrarse. ¿A qué? A las promesas de Dios y que sus promesas surjan un efecto en mí. Por ejemplo, ¿cuántos conocemos cuáles son las promesas de Dios? Bueno, no levante su mano. Ya con su cara me dice todo. ¿Ok? Si usted no sabe, vaya a la doctrina básica. Ahí el Señor nos enseña cuáles son sus promesas. Hay muchas promesas en la palabra. Cuando entonces yo oro en el Espíritu, yo me estoy aferrando a una promesa, o a 2
promesas o a 3 promesas. Dígame alguien una promesa de parte de Dios para nuestras vidas que está en la palabra de Dios. Salvación, muy bien. ¿Cómo te aferras a esa promesa? Orando en el Espíritu. Porque vamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos hablando de que orar en el Espíritu es estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La salvación ¿se puede perder, sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces, cuando yo estoy luchando por esa promesa, yo me tengo que aferrar a la voluntad de Dios, orando en todo tiempo, no de vez en cuando, porque qué tal si el día que me muero, el día que no oro, me muero. Y ahí ya. Y me muero pecando, peor tantito. Puede ser que la misericordia de Dios me alcance y entre de panzazo. Pero qué mejor mantenerme seguro de que el día que yo me vaya me voy con Él a la Nueva Jerusalén. Confiado en que terminé mi carrera como Él quiso, pero la terminé. Yo íntegro delante de su presencia. No sé si me va siguiendo. Y no estar y si me muero y luego no entro, mejor me arrepiento. Señor, perdóname por mi culpa, por mi grande culpa. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero compartirle el día de hoy? Sí, amén. La intercesión, claro que es necesaria. ¿Por qué? Porque somos débiles. La debilidad es una necesidad de nuestras, más bien, la oración de intercesión es porque hay una debilidad y una necesidad en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo expresa y dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el que intercede en nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Algunas personas piensan que esto se refiere cuando estamos hablando en el gemir, en el orar en el Espíritu, como les decía al principio. Algunas personas piensan que es solamente el hablar en lenguas, pero no es eso, realmente no es eso. El orar en el Espíritu sí tiene que ver con el orar en lenguas, pero no es específicamente eso. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos viendo, cuando oramos de manera espiritual, nos estamos alineando a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Estamos alineándonos a buscar a Dios. ¿Quiere que sea bien franco? ¿Cuántos me dejan abrir mi corazón? Me ha tocado conocer personas que hablan en lenguas y viven como si fueran verdaderos hijos del diablo. El hablar en lenguas no es orar en el Espíritu totalmente. Orar en el Espíritu es estar de acuerdo a la palabra de Dios, alineado a la voluntad de Dios. Porque ¿de qué nos sirve hablar lenguas extrañas? Lenguas angélicas. Bueno, depende de qué ángeles van, porque hay ángeles caídos. ¿Cuántos conocen o alguna vez han escuchado algún demonio hablar en lenguas? Si les ha tocado escuchar a demonios hablar en lenguas, a mí sí me ha tocado. Brujos hablar en lenguas, también me ha tocado. Y es cosa que si no tienes el discernimiento del Espíritu Santo, no disciernes entre lo que se está hablando. Porque Satanás, acuérdense que dice la Biblia que se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Entonces tenemos que tener los sentidos ejercitando. Ahí es donde aplica velar. Velar, atento, ¿qué está sucediendo a mi alrededor? Velar en oración en el Espíritu todo el tiempo, siendo constantes. Amén. ¿Cómo lo aplico en mi vida natural esto? Pues así es, realmente aprendiendo a someterme a la voluntad de Dios. Padre, ok, hoy tú me hablaste de que ame a mi prójimo como a mí mismo. Señor, no me sé ni siquiera amar yo mismo. Enséñame mejor a amarme a mí y yo voy a aprender a amar a mi prójimo.
Ay, pero es que no sé ni siquiera qué es amarme a mí mismo. El que no ha conocido a Dios no puede decir que tiene a Dios y que sabe lo que es el amor, porque Dios es amor. Y si yo aprendo a amarme a mí mismo, no es que esté en un egocentrismo o en un yoísmo de decir yo, no, eso es otro rollo. A lo que voy es a lo siguiente: cuando tú aprendes a amarte a ti mismo en el amor del Señor, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque cuidas tu manera de vivir por amor a Dios y aprendes a manifestar ese amor a tu prójimo como a ti mismo. No sé si me doy a entender. Amén. No se trata de egocentrismo, no se trata de nomás pienso en mí. No. Se trata de que realmente vas a cuidar tu conducta, vas a cuidar tu manera de hablar, vas a cuidar tu manera de expresarte, vas a cuidar tu manera de ver, vas a cuidar lo que tocas, vas a cuidar a dónde entras, porque hay un amor que estás conociendo de parte de Dios para ti y quieres ser recíproco y quieres honrar y cuidar ese amor, esa relación, en no hacer algo indebido para contristar al Espíritu Santo, sino que estás velando porque estás alineado a la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo me dice no mientas, yo tengo que cuidarme de no mentir, porque yo amo a Dios, me amo a mí mismo y no quiero que haya una separación entre Dios y yo, para poder yo ser esa luz en medio de las tinieblas. Porque de otra manera, si sabemos la palabra pero no la aplicamos, de nada nos va a servir. Amén. No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Ok. Cuando nosotros no sabemos lo que deberíamos pedirle a Dios en nuestras vidas como hijos de Dios o como cristianos, y cuando no sabemos lo que deberíamos pedirle como iglesia, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado esa parte? Yo la he experimentado. Hay veces que no sé ni cómo orar. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. A mí sí me ha pasado. Señor, no sé ni qué orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros y comienza a guiarnos en una oración. Primero adoración a Dios. A mí me ha pasado de esta manera. Comienzo a adorar a Dios cuando no sé ni qué orar. Yo sé que usted es celeste, usted sabe todo lo que debe orar, pero a mí me ha pasado en ocasiones que no sé ni cómo empezar. A veces el enemigo, escúchame bien, el enemigo me hace creer que ya he orado todo lo que tenía que orar. ¿A cuánto les ha pasado esto? Amén. Y ahí es cuando dices, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué oro? No sé ni qué orar. ¿Me va siguiendo? Pero esas son estrategias del diablo para detenernos también en la oración. Si con las personas que vemos no nos para la boca y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y de un tema y de otro tema y de otro tema y de otro tema, y se nos van las horas, ¿cierto o no? ¿Por qué con Dios no puede ser mejor nuestra relación? Hay veces que se nos van 2 horas en una plática, y a veces pláticas que ni son de bendición. ¿Eso es cierto? ¿O nomás a mí me ha pasado? ¿Por qué no mantener una comunión? Ay, a veces oramos 10 minutos y ya estamos, ay, amén Señor, ya no sé qué más decir. A veces estamos media hora, 20 minutos y ya estamos cabeceando. ¿Pero por qué? Porque nos falta más comunión. Amén. Sí, gloria a Dios. Y ahí es cuando el Espíritu intercede también por nosotros. En la iglesia nos ha pasado. Hay oposición y sentimos el ambiente pesado, ¿cierto o no, Bartolo? ¿A cuánto les ha pasado? Sienten el ambiente pesado y decimos, santo Dios, pues vamos a interceder, o vamos a hacer algo, o vamos a buscar más a Dios. Y levantamos nuestra oración y el Espíritu empieza a gemir por nosotros a Dios, y vemos la victoria de parte de Dios y cambia el ambiente, cambia la atmósfera, ¿verdad? Eso es algo que hemos experimentado. Que no solamente sean experiencias de iglesia, que sean experiencias en nuestra casa también, que tengamos experiencias preciosas y sobrenaturales en nuestros hogares. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios quiere que estemos ¿dónde? En el secreto.
Y el que le busque en el secreto, ya se la sabe, será recompensado en público. Muy bien. Entonces, quiero ir mucho más adelante. Al cabo está el agua. ¿Cuántos se van a mojar? Nadie. Gloria a Dios. El Espíritu entonces ora por nosotros, y no simplemente en nuestra debilidad, sino también en nuestra ignorancia muchas veces, llevándonos a la voluntad de Dios, que el Señor lo que quiere es que podamos entrar a su voluntad para reflexionar y podamos vivir su palabra. Por eso es que el Señor nos hace entender, Padre, ¿a cuánto les ha pasado esto? Estamos orando y de repente se nos viene un pensamiento que pensamos que es un pensamiento, pero es el Espíritu Santo hablándonos, diciéndonos: arrepiéntete de esto. Y nos recuerda a veces pecados pasados, nos recuerda a veces pecados de antier, a veces del mismo día. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros podamos estar limpios delante de su presencia, y el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas que tenemos que cambiar, dónde tenemos que ser transformados, en medio de nuestra debilidad y en medio también de la ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia, no hablo de que no sepamos. Cuando hablo de ignorancia, estoy hablando de que sabemos lo que no debemos hacer, pero lo hacemos, y después, en medio de la ignorancia, el Espíritu Santo nos dice: pide perdón porque tú sabías que no tenías que hacer esto y lo hiciste. Ignorar la palabra es saber que no lo debes hacer, pero a veces lo hacemos a un lado y hacemos lo que no debemos hacer. Ignoramos. No es que yo no sabía, ya se me está durmiendo. No se me duerma. Yo sé que hoy no va a haber amén, ni gloria a Dios, ni gritos de júbilo, ni santo es el que vive, ¿verdad? Yo lo sé, pero es necesario. Así no diga amén, así es. Sí, así es. Porque Dios al que ama lo lleva para arriba. ¿Verdad que sí? Los arbolitos necesitamos palo, varita. Dios nos ama bien precioso y nos disciplina con su palabra para que nos demos cuenta. No la agarre conmigo, mejor póngase cuentas con el Señor. Amén. A mí también me ponen las mías, todavía. No estoy exento. Gloria a Dios por eso. Quiero empezar a cerrar con esto. Romanos 8:16. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que pertenecemos a Dios. Romanos 8:16. Ian, vete preparando con el piano. Romanos 8:16, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? De que somos hijos de Dios. Hay una seguridad de que debemos de tener, que es que debemos estar seguros de que somos hijos de Dios. ¿Sabes algo? Una de las artimañas de Satanás que más usa es que nosotros perdamos nuestra identidad. Eso es una de las artimañas de Satanás, de las cuales más usa. No sé si a ti te ha pasado, pero en alguna ocasión me llegó a pasar. A causa del pecado, el enemigo me quiso hacer creer que yo había dejado de ser hijo de Dios. ¿Y cuántas veces el enemigo nos quiere hacer creer que por un pecado estamos expulsados de la gloria de Dios? Y cuando nosotros no estamos velando ni estamos atentos, el enemigo usa eso para traer más cosas, porque de ahí viene: no, pues ya pequé, y como ya pequé, pues ya me aparté, y como ya me aparté,
pues ya me desanimé. Y como ya me desanimé, pues ya no oré. Y ya no busqué. Y ya no me humillé. Y ya no me arrodillé. Y en lugar de inmediatamente entender que el enemigo me está queriendo hacer perder mi identidad como hijo de Dios, y decirle: Padre, perdóname porque sé que pequé contra el cielo y contra ti, pero te ruego que tu misericordia se extienda sobre mí. Y ahora que yo sé que pequé, voy a poner todo lo que me toca por obra, alineándome a tu palabra, para dejar de hacer lo que me aparta de ti. Y no permitiré que el enemigo venga a decirme que ya no soy tu hijo, porque tu misericordia, Señor, se ha extendido sobre mí. ¿Sabes algo? Cuando el enemigo te roba la identidad, el enemigo te robó el anillo, te robó el calzado y te dejó desnudo. Y eso es lo que Satanás quiere, que seamos avergonzados en medio de una nube de testigos. Pero lo que él no sabe es que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios permanecen para siempre. Y yo tengo que entender eso, que tengo que reaccionar de manera inmediata y decir, volver en sí, decir: Padre, perdóname porque he pecado, pero no quiero volver a fallarte en esta área. Eso es lo que hace alguien que realmente está creciendo. Eso es lo que hace alguien que realmente está madurando. Eso es lo que hace la santificación. Porque no estamos exentos de pecar, pero sí tenemos la decisión para tomar y decir: no vuelvo a caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque no la ignoramos. Sabemos cómo opera Satanás. De nosotros depende. ¿Cuántos escucharon esto? Y tropecé de nuevo. ¿Con qué? Usted se la sabe. ¿Quién la cantaba? Alicia Villarreal. Y tropecé de nuevo. No le pongo la música porque hasta la baila. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? Pregunta. Y quiero hacer esto más gráfico. Y está lloviendo. Neftalí, hazme un favor. Tráeme un cojín de esos, por favor. Quiero que veamos esto. Cuando la Biblia nos enseña que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, la Biblia lo que nos está diciendo es: no dejes de ver, de entender y de visualizar lo que el diablo hace. Gracias. Esa es la piedra. ¿La piedra se puede mover del lugar? No. No. Ok. Si yo tropiezo de ida y tropiezo de regreso, ¿la piedra se movió? No. ¿Quién fue entonces el que no puso atención, por no decir otra cosa? Yo mente, yo mero. ¿Me va siguiendo? No puede ser posible que, siendo inteligentes y razonables, pequemos en lo mismo todo el tiempo. No puede ser. No puede ser. No puede ser que yo esté cayendo en el mismo pozo todo el tiempo. No puede ser que yo esté cayendo, a menos de que esté ignorando cómo trabaja Satanás. Es la única manera en la que yo puedo caer de continuo, porque sé que está, pero no hago caso y yo sigo caminando y ahí voy. No sé si me va siguiendo. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, prudentes, sagaces, para no ignorar
cómo trabaja Satanás. Y si sé que hay una debilidad en mí, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Pero también dice otra Escritura, Él, Jesús, se perfecciona en mis debilidades. ¿Cuándo? Cuando yo oro en el Espíritu, alineado a la palabra de Dios. Señor, sé que esta área es mi debilidad, pero yo la oro alineado a la voluntad de Dios. Ayúdame a quitarlo de mi vida, a vencerlo. Si es un gigante, ayúdame a derribar ese gigante. Si es una fortaleza, Padre, tu palabra dice que tú vienes como martillo a derribar toda fortaleza que se levanta contra tu conocimiento. A veces lo que hacemos es ignorar la palabra en lugar de ignorar la maquinación de Satanás. Y la palabra tiene todas las herramientas para yo, en lugar de caer ahí, poder decirle, diablo mentiroso, ya sé por dónde vienes y no voy a caer ahí mismo. Ahí te vas a quedar tú con tus trampas y que caiga aquel que viene babeando y que no está poniendo atención en lo que tú estás hablando. Porque si tú me estás hablando es porque me estás advirtiendo de que sí hay un peligro, pero yo no voy a ser presa del lobo, yo no voy a ser presa del león, yo no voy a ser presa del áspid, yo no voy a ser presa de las zorras, yo no voy a ser presa de los coyotes, de los chacales, yo no voy a ser presa de ninguno de ellos, porque tú eres mi buen pastor y tú, Señor, eres cerco alrededor de mí y tú me guías por caminos perfectos, no por donde yo quiera. Si yo me salgo del redil, si yo brinco las trancas, es donde yo estoy expuesto a caer en las maquinaciones del diablo. Pero si yo me mantengo dentro de la voluntad del Padre, nada podrá tocarme, porque Él está con su callado y con su vara infundiéndome aliento. Es ahí cuando nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo lo decía, muramos en la carta de los Romanos. Si usted lee Romanos capítulo 8, ahí habla sobre eso. Todas las obras de la carne y cómo hacer morir las obras de la carne. ¿A través de qué? A través del Espíritu. Y a su nombre. Gracias, Neftalí. La piedra se mueve sola, a menos de que yo se la dé a Neftalí, ¿verdad? Pero el día que yo agarre la piedra, va a ser para aventarla hasta donde me alcance la mano y no volver a tropezar con eso. Mira que David fue un hombre que supo usar la onda y supo usar la ropa. Cristo, dice una escritura, que Él hace tropezar a los orgullosos, a los necios, ¿a quién más? A los soberbios. En esa roca, ahí sí topan con piedra eso. Pero los que aprendemos a caminar bajo la voluntad de Dios, no tropezaremos con esa piedra, sino que viviremos para contar las maravillas que Dios está haciendo en nosotros. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Romanos 8, 7 y 9, y con esto termino. Romanos 8, versos 7 al 9. Dice la palabra de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira qué tremendo es. Ya que la mente en la carne es enemiga de Dios. Versos 7. Ok, dice.
El 7. Ya que la mente, pues, en la carne es enemiga de Dios. ¿La mente dónde? En la carne. ¿Qué hace? Enemistad. Es enemiga. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mente? Debemos de tener la mente de Cristo. Cristo. Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo comienzo a pensar en las cosas de arriba, le dejo tarea. Investiguen la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que debemos pensar que lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, etc. La Biblia habla que debemos pensar en todo eso. Entonces, cuando yo aprendo a tener la mente de Cristo, yo no voy a tener la mente puesta en la carne, porque si no, entonces sería enemigo de Dios. No sé si me va siguiendo. Dice la Biblia que los que tienen una sabiduría animal, terrenal y diabólica piensan en las cosas de la carne, y las cosas de la carne están en Gálatas capítulo 4, creo que es entre el 4 y 5, por el versículo 16, por ahí 11 al 16 más o menos. Pero habla acerca de las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, iras, contiendas. En Romanos también habla de las obras de la carne. Entonces, ¿cómo yo identificar las obras de la carne? Leamos la palabra, y ahí yo puedo identificar qué es lo que se opone a Dios. Y lo que se opone a Dios, eso es tener la mente en la carne. Si yo pienso en cómo darle lata al prójimo, estoy pensando con la mente de Cristo, o estoy pensando con mi mente carnal. Con la mente carnal. Obviamente, si yo busco la manera de joder a mi mujer, ¿usted cree que esa es la mente de Cristo? Si la mente de Cristo me dice, ámala, cuídala, respétala como a vaso más frágil, pero si yo estoy como cuchillito de palo que no corto, pero como muelo, ¿realmente estaré actuando conforme Cristo o conforme mi carne? Habla. Conforme mi carne. ¿Y me estoy oponiendo? ¡Háblame, Señor! Así no digan amén, gloria a Dios. Viceversa. Van a decir los hombres, pastor, ¿por qué no nos tira a nosotros? No, estamos aprendiendo. Entonces dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿No se sujeta a qué? ¿Qué es la ley de Dios? Palabra. Sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra. Vuelvo al punto. Si la palabra de Dios me dice, cuídala como vaso más frágil, y yo le digo, ay, mira nomás, ahora que esto y que lo otro, ¿qué te podré decir? No, porque me opongo a Dios, ¿verdad? Pero usted sabe a lo que me refiero. Si yo estoy así, entonces no me estoy sujetando a la ley de Dios, porque Dios estableció un orden, estableció una ley. Cuida a tu mujer, ama a tu mujer, honra. No está haciendo una sugerencia. No dice la palabra de Dios, si tú quieres puedes honrar a tu mujer. ¿A qué no dice así? Si tú quieres puedes tratarla como a un jarro de esos gruesos, como a un tarro chelero. No dice eso, ¿verdad que no? No da sugerencia, da una ley, da una orden, da un mandamiento. Entonces, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera ¿sí o no? Pero dice el verso siguiente, y los que están en la carne no pueden. Siguiente. Yo creo que estos versículos no necesitan tanta explicación. Dice el verso 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Yo pensé que usted iba a decir amén. Yo pensé que usted iba a decir recibo. Yo pensé que usted iba a decir me apropio.
Yo pensé que usted iba a decir, háblame Señor, porque tu siervo voy. ¿Verdad? Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu de Cristo. Lo creemos, lo declaramos y lo viviremos. Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, hay que manifestar las obras de Cristo. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Ya le voy a parar porque no se quita el agua. Yo estoy esperando a que se quitara. Pero vamos a terminar aquí. Yo sé que a lo mejor no se va a ir mojando. Pero lo que quiero decirles es esto. Esforcémonos para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque el que trabaja, el que vive, el que obra conforme a la carne se opone a Dios. Y hay una escritura que dice la palabra de Dios: todo aquel que se opone a la voluntad de Dios es igual a un diablo. Satanás, su traducción es opositor. El opositor es el que se opone. Hagamos las obras de nuestro Padre Dios, Amén. porque Él es nuestra justicia. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a trabajar de esta manera? Sí, amén. Muy bien. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.